Muy buenas tardes, esta es la audición radial del Partido Obreros y Campesinos del Uruguay, integrante de Unidad Popular. Estamos presentes Luis Rivas, alias El Chino, Fernando Peña, alias El Gallego. Una tarde muy linda veraniega para todos aquellos que puedan disfrutarla. Y quería arrancar, tuve una breve conversación acá abajo, antes de entrar con un amigo César, hombre vinculado a la Intendencia Municipal de Colonia, y me decía, qué increíble, Gallego, cómo se da la situación de esta élite que se ha armado a nivel del poder, ¿no? De quienes ocupan los cargos y demás. Y yo le digo, sí, le digo, es una élite, ¿verdad? O una élite, como ustedes quieran llamarle, pero no es intelectual, ¿verdad? Estamos hablando de una élite económica, de tipo económico. Se arman esos pools económicos para lograr el poder. No se trata de intelectualidad, que también por eso hemos perdido tanta calidad política en los últimos años e ideología, porque al no haber calidad intelectual, tampoco hay política para desarrollar, ¿verdad? Cuando simplemente ponemos en los lugares todos aquellos que responden al patrón, en este caso, el caso del municipio, responden especialmente a Carlos Moreira, hoy intendente, y por acuerdos políticos vemos que la gran mayoría parece más la intendencia de Jorge Sanguinetti que de Carlos Moreira, por un tema de acuerdos económicos y para lograr el poder, armarse, juntarse, y que da también una perspectiva de dónde estamos parados y a quiénes responden, ¿verdad? Porque cuando uno ve esos manejos políticos, económicos, la cosa es clara, que no son representantes del pueblo, responden a una representación económica que dista mucho de la representación popular, que es lo que ha ido pasando a nivel de todos los partidos. Yo quería hablar de esto porque me parece importante, porque mucha gente desconoce, en definitiva, cree que cuando el intendente dice puse a mis mejores hombres, no, yo recuerdo en los años 90 y pico, me habían dado un papel en donde me ilustraban de cuánto costaba un puesto, por ejemplo, un diputado en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, en el Frente Amplio. ¿Cuánto costaba un senador en distintos partidos? Una cosa que llama la atención, ¿verdad? Cómo ya se había, digamos, puesto un valor para lograr una posición económica. Lo que habla de la pérdida absoluta de la ideología y del pensamiento político. Entonces nosotros es lo que queremos que renazca, ¿verdad? Que renazca en la sociedad, que renazca la conciencia crítica y que no se vote a ganador. Un viejo amigo me decía siempre, mirá que si no se siente el tufo a poder, la gente no vota. Y qué cosa triste, ¿verdad? Porque, en pocas palabras, ¿qué significa eso? Significa que no importa quién esté en el poder mientras sea el ganador, a ese vamos a apoyar. Y es un error garrafal, ¿verdad? Yo ahora hablaba estos días que también uno hace hincapié siempre en la historia, que uno dice la historia nos condiciona y nos proyecta. Y estaba recordando una frase de Maquiavelo, una persona el príncipe de Maquiavelo, y una frase que dice, una vez ocupado el reino, para no perderlo se debe destruir su idioma y su historia. Fíjense qué importante la historia, ¿verdad? Que ya en esos tiempos, Maquiavelo, estamos hablando de un hombre del año 1500 más o menos, imagínense que estamos hablando de gente que ya se habrá pasado tiempo en esta tierra y sin embargo siguen tan presentes sus conceptos, esos filósofos tan importantes para nuestra vida que al día de hoy podemos decir, dice, una vez ocupado el reino, para no perderlo se debe destruir su idioma y su historia. Y ustedes están viendo cómo día a día nuestros políticos se han alejado absolutamente del artiguismo. El artiguismo ha pasado a ser una especie de símbolo olvidado. ¿Pero por qué? Porque está cargado de ideología, una ideología que hoy hace daño a nuestros representantes, ¿verdad? Un artiguismo
que ponía en la cabeza de sus privilegiados a los charrúas. Un artiguismo que justamente era una expresión del pueblo. Entonces, en esa expresión del pueblo uno ve a los otros partidos, el caso, por ejemplo, del Partido Colorado, con su figura más rutilante, histórica, que es Rivera, que Artigas hablaba de que había que darle todos los beneficios a los charrúas. Resulta que aparece Rivera en el Partido Colorado, y si quedaron charrúas, pero muy pocos, pero hizo un exterminio masivo, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve esas figuras que han marcado la historia y que hoy tenemos símbolos riveristas por todas partes, incluso hoy el Partido Colorado, su mayor representante, que es el muchacho sin apellido, que es Pedro Bordaberry, que él simplemente se nombra como Pedro, es más que nada lo que se considera un sector riverista, pero sabemos bien que ya hoy el Partido Colorado simplemente es uno de los partidos del poder y del capital financiero, y que está siendo manejado por personas que, en pocas palabras, han hecho de la política su modo de vida y han sabido manejar, por un tema de élite también, de una élite económica, por sobre todas las cosas, han sabido manejar sus tiempos y las mentes de su votante, pero sin ideología, ¿verdad? Es un tema de élite. Y el Partido Nacional, del mismo modo. Tenemos aún la calle Chico ahora, que está, digamos, de mascarón de proa del Partido Nacional, que de nacionalismo no tiene nada, se ha perdido todo. Tenemos como figura emblemática del Partido Nacional, creo que el último caudillo que tuvieron de un perfil popular, al menos hablando de una reforma agraria que tenía algo que ver con lo que podría considerarse algo parecido al artiguismo, que fue Wilson Ferreira, que no se lo nombra porque realmente no se lo puede nombrar, porque ellos distan demasiado del pensamiento y de la ideología de un Wilson Ferreira. Algunos se golpean el pecho diciendo que son wilsonistas, y si vos le nombrás la reforma agraria, no tienen primero ni idea de qué se trata, y segundo, está totalmente lejano el pensamiento de Wilson Ferreira Aldunate con la gente que tenemos hoy, que son directamente, se pueden considerar altos cipayos del capital financiero, porque el cipayo en política, lo que más conocemos es el secuaz a sueldo. Entonces, esa gente que no responde a ideología, que no responde al pueblo y responde a intereses foráneos, en especial el capital financiero, esa gente hoy simplemente, la mejor definición política es del cipayo político. Bueno, Luis, no sé si querés arrancar con vos. Yo quería hacer una introducción de esto porque justo se dio una conversación rápida que a mí me parecía que era interesante. Dice, te voy a escuchar. Bueno, era más que nada hacer un planteamiento, y del Frente Amplio podemos también decir exactamente lo mismo. Si querés lo cierro esto con porque traje algo que es corto, pero está interesante. Traje varias cosas acá, pero a ver, espera un poquito. Mirá esto, escuchá esto, no tiene desperdicio. Te va a gustar, y te pido si podés empalmar algo, esto seguido está bueno. Declaración de Sendik Chico. Escuchá esto porque es muy interesante. En el marco de los 30 años de democracia, en la tarde de hoy se llevó a cabo el evento 200 años del reglamento de tierras en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. La apertura del acto estuvo a cargo del presidente de la Asamblea General, licenciado Raúl Sendik, quien saludó la presencia de los colonos de todo el país. Destacó el reglamento de tierras de hace 200 años, en donde se hacen presentes la justicia, la equidad de producción, de trabajo, de desarrollo, de seguridad y de recuperación del apoyo a los más débiles y a los más necesitados. Estas ideas están estampadas en aquel reglamento provisorio. Con ese nombre provisorio nos quedó como un programa para siempre. Todavía estamos lejos de alcanzarla. Esto nos guía en la revolución del país al que queremos llegar, porque es un reflejo de un reglamento hecho en un estado provisorio, en un gobierno instalado en purificación, con la idea que debemos tener siempre clara. Los que más precisan del Estado son los más débiles. Los ricos y los poderosos
no necesitan del Estado. Artigas tenía muy claro, cuando estableció aquel conjunto de normas para la seguridad de la campaña, que no era un reglamento para el latifundio, era un reglamento para los más pobres, los que necesitaban de la tierra. Por eso nos guía, Luis Riva, esto para vos, por eso, Sendik, por eso nos guía y nos va a seguir guiando hasta que alcancemos el proyecto de justicia y de equidad. Nuestro compromiso para seguir adelante se ve reflejado en aquellas 29 instrucciones del reglamento que nos quedó marcado para siempre como guía histórica a los orientales. Lo que vos quieras. Buenas tardes. Lo primero es cómo tienen un discurso totalmente opuesto a su accionar de gobierno, ¿no? Claro, debe ser difícil para el Frente Amplio gobernar como está gobernando y no salirse al cruce a sí mismo, porque el Frente Amplio se sale al cruce a sí mismo. Hace bestialidades antiartiguistas, de entrega de soberanía e independencia, las 24 horas del día. Pero en cada acto recuerda qué importante que fue la figura de José Gervasio Artigas. Para enterrarla. Claro, yo no sé si es para enterrarla. Sigo escuchando, lamentablemente, programas de radio partidarios frente amplistas que te dan pena en el sentido que son gente honesta. Son trabajadores que continúan diciendo de que el Frente Amplio es injustamente atacado. No captan, no se dan cuenta. Entonces hay otros bandidos que le dicen, lo que pasa es que el Frente Amplio ha hecho tantas cosas y no las ha publicitado, que la gente termina haciéndole caso a los que lo critican. Y vos sabés que el analfabetismo político da para que el hijo de Sendik haga un discurso de esa característica, ¿verdad? Todavía hay gente que, yo no sé cómo calificarla, sé que son gente honesta, que se sigue creyendo de que el camino marcado por este gobierno en un momento determinado va a llegar a que se cumpla aquello que se levantó en 1971, ¿verdad? Y no alcanzan a comprender que es todo lo contrario, porque hablando de reparto de tierra o reforma agraria, no debe haber en el país una contrarreforma agraria más grande que la que inició José Mujica desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿verdad? Total, ¿verdad? La mayor extranjerización de la tierra, ¿verdad? De los últimos años, la mayor extranjerización de la tierra. La contrarreforma agraria, ¿verdad? Porque eso es totalmente contrario a un proceso... Si se hablaba de latifundio, es un super latifundio. Claro, ya no sé cómo si resucitar Artigas calificaría que una empresa tenga 250.000 hectáreas de campo, ¿verdad? No sé, tal vez la palabra latifundio ya quedaría chica, no, sí. ¿verdad? Se hablaba de latifundio, 5.000 hectáreas, 250.000. Bueno, y en ese marco de cuestiones de entrega, porque en el discurso él habla de que el Estado debería estar, o como que ellos quieren llegar a que el Estado le resuelva los problemas a los más necesitados, ¿no? Es lo que habla, ¿no? ¿Claro? Y sin embargo, el Estado en cada presupuesto nacional le recorta más y más a los más necesitados. Hablemos de los recortes en materia de construcción de vivienda, lo que ha generado el aumento varias veces, más del doble de los asentamientos en los últimos años, los recortes a la salud, a la educación. El otro día decíamos, el Estado que está creado justamente para velar por resolver los problemas de los más necesitados. Ese es el papel real del Estado, ¿no? El regulador. Seguro. El Estado es la herramienta que se utiliza para que el privado no se aproveche, ¿verdad? No se lleve toda la ganancia. Es el regulador, es el árbitro que defiende los intereses de los más humildes. Por eso el neoliberalismo no quiere hacer desaparecer al Estado, ¿no?
Pero mientras te hacen un discurso en defensa del Estado y lo más humilde, le siguen entregando al privado todas las ventajas que en definitiva lo que hacen es perjudicar a lo más humilde. Mirá, vos sabés que en el Uruguay los niños de las escuelas tienen que comer con 20 pesos por día. Entonces hay un titular de un diario que dice: impuesto a primaria y comedor de escuelas públicas. ¿Se puede dar de comer a un niño con 20 pesos? Estamos en tiempo en que la cantidad de dinero asignada para cada niño en su almuerzo escolar no llega a los 20 pesos. Con ese dinero cada director debe organizar y servir en la mesa el menú que controla él, la nutricionista que pertenece al programa de alimentación escolar de primaria. 20 pesos para un plato de comida con repetición, pan y postre. Es insuficiente, ¿verdad? Según hemos investigado desde el equipo de redacción del diario, algo más recibirían las escuelas de tiempo completo, pues ofrecen más servicios de comedor al día, con la jornada extendida, ¿no? Las escuelas urbanas no tienen un número fijo de comensales, por lo que pueden declarar mayor cantidad de niños en relación a los que realmente almuerzan. Y de ahí obtener un monto mayor, que a veces mejora la calidad y cantidad del alimento. No es necesario que nos pongamos a dialogar, debatir ni a sacar cuentas juntos. ¿Quién puede servir un almuerzo con 20 pesos? ¿Verdad? Después habla, es un artículo interesante, ¿no? La plata que le dan, dice, al recibir el dinero se entregan las partidas por rubro, en un talón formato papel que hay que ir a buscar a la tesorería capitalina. Hay 3 rubros, dice: alimentación, 20 pesos por día y por niño. Combustible, o sea, el gas de la cocina, dice, generalmente se dan 2 o 3 garrafas por mes, de 13 kilos. Y limpieza entre 300 y 500 pesos por mes. 300 y 500 pesos por mes para limpiar toda la escuela, toda la escuela. Yo no creo que haya que ir a la universidad para darse cuenta para quién se gobierna, ¿verdad? Educación más educación más educación. Claro. Qué lejos, ¿no? Qué lejos. Viene el discurso, Luis, claro. Triste esto, el discurso para la gilada. Claro, exactamente. Muy triste. Exactamente. No es que uno sea un manijero ni un resentido, porque ¿viste? Después te terminan diciendo: ¿por qué son unos resentidos? Porque no tuvieron un lugar en el Frente Amplio. En caso mío, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar acá son diputados, nosotros venimos del Frente Amplio, nos comimos la pastilla de que realmente podía haber un cambio, y nos pelamos los talones hablando con la gente años, ¿no? Jugando, ¿no?, la ropa en muchas ocasiones, inclusive el trabajo, cuando era difícil. Y bueno, después nos dimos cuenta de la alta traición y hoy denunciamos abiertamente a los traidores, ¿verdad? Yo no voy a andar con Gregorio para decir Gregorio, y no puedo andar con Gregorio para decir traidor a Mujica. Yo no puedo andar con vuelta. Un hombre que estuvo sentado en la falda de Rockefeller y que es sabedor de la situación que vivió su pueblo, lo fue a entregar. Mujica es un hombre que fue a entregar la patria a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Un hombre que paseó con su Lisa Reynosa, que era el representante del imperio norteamericano, y que hizo un trabajo muy fino dentro de la dirección del PCNT, él y su MPP, que hoy manejan la mayor cantidad de organizaciones sindicales de este país. Son los responsables directos de que en Palmira, por ejemplo, a la gente que protesta, que se está envenenando, a los changadores que no le dan trabajo fijo, a los que maltratan, ¿verdad?, a los que se comen la contaminación directa cada vez que cargan un barco, si piden algo, ellos, los del MPP, esos dirigentes sindicales acomodados, son los que se encargan de alcahuetearle al patrón para que estos trabajadores sean despedidos. Esto me lo dijeron el domingo, ¿verdad? Estoy hablando con alguna gente. Son cuestiones que uno no se las puede callar, ¿verdad? Y bueno, después cuando aparece la posibilidad de una película, El último héroe, te da entre ganas de vomitar y poco de risa, ¿viste? Porque no sabes dónde, en realidad, canalizar tanta porquería. Y vos lees que este último héroe, que es el gestor, uno de los gestores, junto con Astor y todo está muy engalandido, de que hoy un niño tenga que comer con 20 pesos. Entonces vos decís, ¿cuántas familias en el Uruguay, vaya si habrá, están mandando a sus hijos a la escuela por el hecho de comer? Y eso evidentemente no es una buena nutrición, ¿verdad? Porque con 20 pesos, ¿qué
no le puedes poner ni carne, ponerle proteína, ponerle a una comida. Esto es terrible, esto tiene que ser terrible. Claro que hay comisiones de padres que ayudan y arriba, pero digo, en el fondo, la responsabilidad directa es del Estado. Sin embargo, el Estado se ha responsabilizado directamente a asegurarle las ganancias al capital financiero internacional. Eso sí se lo asegura, ¿no? Claro. Pero no le asegura el alimento a los niños uruguayos. Totalmente. ¿Verdad? Y son temas que te ponen mal. Duelen. Duelen mucho. Duele todo, pero esto duele más. Claro. Duele cuando un veterano, una veterana, un jubilado, con jubilaciones miserables, tiene una enfermedad y para que lo vea un especialista necesita 90 días, ¿no? Sí, 2 meses. Un problema grave, estás muerto. No llegás, ¿verdad? 3 meses, claro. Duele, es doloroso, ¿no? Porque en este país no debería ser así, porque sobra la riqueza, ¿no? Y no había necesidad de entregar tanto, ¿verdad? Porque esto es alta traición, es alta traición. Claro que los compañeros trabajadores que no están preparados políticamente no lo alcanzan a comprender. Ahora, yo siempre digo, el Duce en Italia, Benito en Italia era un hombre muy querido. Muy querido. El día que el pueblo se dio cuenta lo que le había hecho, lo colgaron, ¿viste? Lo colgaron con las patas para arriba. Y Lucho un día y al otro día Hitler. Seguro. No, pero son buenos ejemplos, ¿verdad? Son buenos ejemplos. Porque hay algo de eso también, ¿no? Mirá que la gente cuando comienza a darse cuenta de que quiénes son los responsables. Porque acá es muy fácil agarrar un micrófono y cuando las cosas están jodidas le echar la culpa a la crisis internacional. Total. Entonces, vamos a buscar ¿a dónde vive la crisis internacional que la vamos a putear por la situación que estamos viviendo? No. Primero nuestros gobernantes, porque de último, ¿qué papel juegan? Aparte del desequilibrio que hay entre un sueldo, hermano. Si yo soy legislador de un país que tengo una jubilación mínima de 8.000 pesos, que muchos no llegan, es una mínima cuando tiene ciertos requisitos para llegar a esos 8.000 pesos. Y yo como legislador gano 50 veces más, es porque tengo un problema humano. Ya tengo un problema humano. Yo digo, yo no puedo ganar esta plata. O lo levanto o yo no puedo ganar esta plata. Hay un tema clarísimo del reparto de la riqueza, que es el gran tema. Todos los que están alineados al capital financiero con su pensamiento, es el gran estigma que tienen de no poder hablar del reparto de la riqueza, que sí existe. Por supuesto que sí. Y en forma alevosa, Claro que sí. Digo, mirá la situación que estamos viviendo, ¿no? Hoy ya no se habla de aumentos salariales. Hoy ya se ha incorporado a los temas de discusión, del tema del salario, la rebaja. Digo, ¿cuándo en este país se habló de la rebaja? En que en la negociación entre empresario y trabajador esté la palabra rebaja salarial. Claro. O aceptan la rebaja salarial o se quedan en la calle. Claro, es lo que... Ahora, mira, te voy a contar algo rapidísimo. Había una muchacha que la pasearon por todos los medios, la trajeron los uruguayos y le pagaron fortuna, ¿no? Hablando del capitalismo, resulta que decía populismo. Sí. Ella tenía que haber dicho, el capitalismo crea un ejército de reserva de la industria, llamar el pobrerío. Ese es el capitalismo. La muchacha decía populismo y con eso la pasearon por todos los medios, porque tenemos una altísima ignorancia política. Claro. Era un discurso totalmente disparatoso, pero se lo utilizaron. Y mucha gente dice, qué bárbaro, mirá lo que dicen. Claro. Es absolutamente al revés. Claro. Absolutamente al revés, pero claro, estamos hablando siempre de la ignorancia política. Ignorancia, seguro, se trata de eso. Entonces vos escuchás a algunos compañeros que siguen haciendo espacios radiales frente a Amplita, preocupados, porque te da pena, que estén preocupados por los ataques que recibe el gobierno. Entonces vos agarrás y pensás, compañero, sumate al ataque, no jodás, no podés seguir sosteniendo... Hay que decirles a ellos. Claro. Hay que decirles a ellos que los blancos y los colorados son peores. Y los otros, los independientes, son peores. Blancos, colorados independientes son peores. ¿Pero por qué? En sus matices, ¿verdad? Claro. Tienen matices, claro, son peores. Pero ya el frente se va apareciendo cada vez más el otro. Claro. Y ahí está el tema. Vos bien dijiste, el otro día estamos hablando, no me acuerdo si fue acá,
o allá en la otra radio, vos dijiste, los matices se van perdiendo, y ese es el gran tema. Claro, Porque ahora quien decidió en el balotaje por Tabaré Vázquez, entiendo que decidió bien, decide por matices, claro, pero no por la política macroeconómica. En eso están todos alineados, sí, pero estos otros, ni siquiera contemplarían lo que puede ser una integración regional. claro. El caso de un Lacalle, de un Bordaberry, y esos locos cortan vínculos con todos los gobiernos que defienden soberanía e independencia, porque ellos son cipayos con etiqueta. Ellos son cipayos etiquetados. Bueno, Tabaré y su gente, junto con Mujica, van perdiendo lo que vos dijiste, la distancia, ¿verdad? La diferencia. Va a llegar un momento que, digo, si nosotros comparamos el primer gobierno Frente Amplio del año 2005 con el tercero, se ha perdido un altísimo porcentaje de matices que se tenían con los partidos llamados tradicionales. Y va a llegar un momento que naturalmente, digo, los sectores más reaccionarios, más defensores del capital dentro del Frente Amplio son amplia mayoría. Amplia mayoría. Se enquistó, ganó como en todos los partidos. ¿Quién ganó y por eso se pierde la ideología? Ganó el dinero, Sí, los sectores de poder del dinero. Claro. Entonces llegan los doctorcitos, los hablalindos, los Claro. picos de oro, como se dice, y bueno, y eso, sumado al dinero, entonces Claro. se acabó la representación popular. Por Que supuesto. también esa representación popular no responde al capital, esté en el partido que esté, por eso terminan yéndose. Por supuesto. Como creo que nos pasó a la gran mayoría, cuando Claro. gritas en beneficio del pueblo, estás más afuera que adentro. Claro. Y es un tema interesante esto de la pérdida de perfiles, ¿verdad? Porque aparte es una lástima, porque mucha gente que votó a Tabaré Vázquez y en el balotaje, sí, era correcto votarlo, porque lo otro hubiera sido no hubiera sido una integración, hubiera sido la absoluta desintegración de lo que por lo que tanto peleó Artigas, ¿verdad? Claro. Nuestro prócer José Gervasio Artigas Arnal. Claro. Ahora digo, porque hemos llegado, mirá, ¿cuánto va de gobierno? Va muy poco, no hace un año. Un poquito, No hace un año. Y estamos llegando ya a un pico en el que nos estamos replanteando cómo seguir. Porque digo, acá, cuando un compañero, lo tomo como ejemplo simple, cuando un compañero, yo lo trato de compañero porque yo lo conozco, son trabajadores, se preocupa en una visión radial de por qué se le pega tanto, él mismo se está replanteando cuál es la situación, porque eso no llega, ¿verdad? El tipo se tiene que poner a pensar. Claro. Después viene un bandido de atrás y le dice, no, ¿sabes por qué? Porque nosotros no hemos sabido propagandear todas las cosas que hicimos. Es lo último que va quedando. El asunto es que llegó un momento en el que este tipo de gente, estos trabajadores, se tienen que replantear si realmente este es el camino para vivir mejor, pues se trata de eso, ¿verdad? Si este es el camino para vivir mejor. Y creo que estamos en un momento inmejorable desde el punto de vista de meter el debate dentro de la sociedad, porque ese es el objetivo que nosotros tenemos que lograr, el debate de ideas y si realmente este es el camino con los elementos que hay, que puedan hacer vivir mejor a nuestro pueblo, porque se trata de eso, el pueblo lo que quiere es la felicidad, para eso, ¿verdad? No venimos a vivir acá a sufrir, Como dijo eso está en una iglesia. Artigas, la pública. Claro, y ahí tenemos el gran problema, ¿no? Claro, hay un montón de elementos, los medios de comunicación que juegan al servicio del capital y que cada vez que alguien intenta sacar un poco la cabeza, ellos se encargan de aplastarte, ¿verdad? Porque claro, porque tienen horas y horas al aire, manejando y metiéndole, sujetándole en la cabeza a la gente que el camino. Claro, es la matrización, Seguro, que habla del seguro, pensamiento. claro. Y en esa matrización hoy, que tanto nos atacan, me dicen, no, porque esto es zurdo, esto es izquierdoso. Bueno, sí, yo les digo, la gran matrización de este país la logró lo que hoy llamarlo claramente derecha. Hoy ya podés decir, bueno, hay derecha e izquierda, bien. La matrización de este país la logró la derecha. La matriz del pensamiento único, la lumpenización, la idiotización, la logró la derecha. La derecha es la que está idiotizada, lumpenizada e idiotizada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 99% de los medios están a favor de las políticas del capital financiero. El otro día Víctor Hugo Morales dijo claramente, antes, con el gobierno anterior a nivel argentino, éramos 9 contra 1, dijo Víctor Hugo Morales.
Hoy estamos 10-0. Claro, Ya quedaron. Entonces, ¿quién matriza? claro, Cuando vos dices, bueno, pero entonces estamos todos matrizados, sí. Los que entran en esa matrización, claro. a nosotros no. Nosotros no estamos matrizados, hablamos otro idioma, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, el poder darse cuenta. Por eso es importante crear esa conciencia. Vos sabés que una de las cosas que escuché y que me dio profunda pena es que se intenta para aliviar a los honestos, se intenta hacerle creer a esos honestos que sufren porque se denuncia al Frente Amplio, se le intenta hacer creer que uno de los logros del Frente Amplio es el Hospital de Colonia, ¿no? Entonces, cuando ya alguien cree que el Hospital de Colonia es un logro del Frente Amplio, es porque ha tocado el fondo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo podemos decir que un hospital es el logro de un gobierno? Entonces nos preguntamos, ¿para qué mierda está el gobierno si cuando tiene la obligatoriedad de resolver el problema de la salud, la educación, la vivienda, le decimos que hacer un hospital es un logro? No, el Hospital de Colonia es una obligación atrasada de cualquier gobierno que tenga seres humanos al frente. Una gran necesidad. ¿Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No es ningún logro, es parte, es una miseria atrasada que ya lo tendrían que haber resuelto mucho antes y que, bueno, producto de la presión de su propia gente, a través de comisiones, meter, discutir, van a dar un hospital que ya están diciendo que no va a ser lo que habían prometido. Eso no es un logro. Nosotros sí, no podemos quedarnos con eso, ¿verdad? Nosotros tenemos la obligación de explicar para que la gente no se transforme en mendigo, porque se transforman en mendigos, ¿viste? Sí, entonces, claro, digo claro. Mañana le da a Danilo Astori por mirarse en el espejo y decir, tengo que bajar el combustible. Porque el día que regalen el combustible, el Uruguay va a seguir subiendo acá. El día que regalen el petróleo, el Uruguay va a seguir subiendo el combustible, aunque se lo regalen. Entonces, si mañana Danilo Astori le da por bajar el combustible, y lo tenía que bajar porque en el mercado internacional el petróleo casi $20 de barril en una cuestión de verdad. Entonces vosotros vas a decir, ¿esto es un logro del Frente Amplio? No, esto es un ataque de honestidad que se le salió, que se le cayó, no es un logro. Los logros de un gobierno son otros. Los logros de un gobierno están basados en una transformación real. Un logro del gobierno sería no más multinacionales contaminantes en nuestro país. Exacto. Eso es un logro. Eso es un logro. ¿Verdad? Y que, por ejemplo, el parque eólico, para que baje el precio de la electricidad, debía ser nuestro, no privado. Por supuesto. Porque ese es el tema. Mucha gente cree que pues, el aumento de la electricidad es porque el viento, aumentar el viento, no es privado. Esas son las privatizaciones. Ahí tenés otro, digamos, otro golpe de las famosas privatizaciones. Ahora, tenemos una energía que se produce gracias al viento, ¿verdad? O sea, no hay contaminación, bárbaro. Si el viento sopla, tenemos corriente, pero resulta que aumenta. Pero claro, eso es privado, por eso aumenta. Si eso fuera estatal, evidentemente la energía eléctrica hubiera ido a la baja, pero no es estatal. Por eso nosotros hablamos y defendemos el Estado. Claro. Es la única herramienta. Le voy a pedir 30 segundos, ¿puedo tener? Y nos vamos, porque yo quiero, he escuchado en los últimos días en Colonia acerca de que se le va a quitar a los trabajadores municipales inspectores de tránsito. Se habla de que se le va a quitar el porcentaje que se le estaba pagando por la multa, que supuestamente era un 30% por cada multa aplicada. Entonces se ha armado una polémica. Y dentro de la polémica, yo creo que con el único objetivo de defenestrar el sindicato, se ha dicho de que la quita de ese porcentaje no es rebaja salarial. Entonces yo tengo que decirlo porque no, a veces se escuchan bestialidades, pero como hay gente que nadie le contesta. Si yo tengo un salario mejorado en la construcción, porque la empresa me dice, si vos levantás hoy 10 metros de pared, vas a tener
un porcentaje del 20% de tu jornal. Y pasan los años y yo voy a tener un porcentaje del 20% sobre mi jornal que están al lado por levantar los 10 metros. Y un día viene el patrón y me dice, o le dice a los trabajadores, bueno, a partir de hoy no pago más el 20% por 10 metros de pared. Es una rebaja salarial. Claro. Sí. Son rebajas salariales. Sí. Y yo no estoy contento con la inventaria del 30% porque debemos haber sido los trabajadores que más multas han pagado en la historia de este país. Pero tengo que quebrar una lanza, porque si no decimos esto, somos cómplices de la animalada, ¿verdad? Son rebajas salariales, lisas y llanas. No habrá una cuenta exacta de cuánto voy a tener de rebaja salarial, pero si yo cada tanto hacía una multa que me daba 1.500 pesos, y el mes siguiente tenía otra multa que me daba 500, y la otra multa a los 3 meses me daba 2.000, yo voy a tener una rebaja salarial. No sé de cuánto exactamente, pero que voy a cobrar menos, voy a cobrar menos. Entonces, cuando el trabajador cobra menos, es rebaja de su salario. Nos vamos, le agradecemos a Gatti, un saludo a los compañeros. Este ha sido el espacio radial del Partido Obrero y Campesino de Uruguay, integrante de la Unidad Popular. Nos encontramos el martes a las 7 de la tarde. Muchas gracias.